Yo llegué cuando ya estaba bastante en marcha el juicio de la Junta. Me sorprendió enormemente que no incluyera el tema de los chicos, de los niños víctimas de desaparición forzada. Cuando el gobierno radical iba a implementar las leyes de obediencia debida y punto final, hablaron con la directiva de abuelas, en ese momento era presidenta Mariani, hablaron con Carlotto y con la comisión directiva de abuelas, hablaron para que los apoyen con las leyes, porque no iba a entrar lo de los chicos. Entonces, claro, lo de los chicos no había entrado en el juicio, así que no podía entrar en una ley sobre el juicio, pero bueno, que no iba a entrar esos chicos. Los delitos: supresión de estado civil, sustracción, retención y ocultamiento de un menor y falsificación de documentos públicos no integraron la calificación legal de la acusación en el juicio de las juntas. Bueno, el derecho internacional nos ayudó muchísimo, en el sentido de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Derechos Humanos de la OE, de Naciones Unidas, nos ayudaron muchísimo en el sentido de que nosotros, cuando se nos agotaba la instancia interna, empezamos a ir a los ámbitos internacionales. O sea, por ejemplo, Paraguay hacía 10 años que no extraditaba a Bianco. Entonces las abuelas dicen, ¿qué vamos a hacer con el tema Bianco? 3 exhortos del juez ni siquiera los contestaban. Entonces yo les digo, vamos a denunciar al Estado de Paraguay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación del Pacto San José de Costa Rica. Cuando metimos la denuncia en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en otros casos, nos dimos cuenta que el derecho internacional le pide cuentas al Estado, porque el Estado es el que firma las convenciones internacionales. Entonces el Estado le pide cuentas al juez que qué está pasando con ese tema. Entonces el juez hace lo que debería haber hecho antes que lo denunciáramos. Y Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, de Derechos Humanos, emitió la primera condena en derecho internacional, en derechos humanos, a la Argentina, con un tema de abuelas, el caso Jimena Vicario. Porque por la demora en otorgarle su verdadera identidad, darle sus documentos y la correspondiente indemnización económica. Porque a nivel internacional vos explicás lo que pasó y lo resolvés o pagás. Por eso es que las leyes reparatorias, no es porque el Estado argentino haya sido bonito, sino porque no podía explicar lo que había pasado y tuvo que asumir, pagar. Se la entregaron a la abuela en medio de gritos de Jimena que decía, no quiero ir con esa vieja loca, me voy a tirar abajo el tren. Y un tiempo bastante después le dijo, vos, como buena persona adulta que sos, te habrás dado cuenta que a mí me habían instruido para que dijera eso, que no era lo que yo sentía. Y Jimena tenía también 9, 10 años. Pero cuando nosotros, como era una adopción plena, primero tuvimos que probar en la causa penal que era Jimena. Y después pudimos empezar la causa civil, que fue un caso líder, porque sentó jurisprudencia, porque acá en este país nunca se había anulado una adopción plena. En la Cámara ya había salido la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Entonces yo, en base a esa convención, pido que la Cámara la escuche a Jimena. Y Jimena ya tenía 14 años más o menos. Y Jimena, entonces vamos a la audiencia con la Cámara. Y ya nos habían advertido que los adultos éramos de palo. Y ellos iban a hablar con la nena. Y cuando íbamos en el viaje, la abuela me dice, bueno, instruíle a Jimena, qué dice, qué no dice. Y yo le dije, no, yo no tengo nada que decirle a Jimena hoy. Hasta ahora, años que peleamos vos y yo. Hoy tiene que pelearla ella. Ella quiere ser Jimena, tiene que pelearlo ella. Y en la audiencia, en un momento dado, los jueces le preguntaban, ¿viste? Le preguntan, ella se queja porque dice, no tengo mis documentos, tantos años y no puedo tener, me tengo que andar explicando mi vida a todo el mundo y qué sé yo. Entonces, ¿viste? Bien adolescente así, ¿no? Entonces uno de los jueces le dice, pero vos tenés que tener un documento. Y ella le dice, sí, tenía un DNI como Romina Paola Siciliano, pero primero que no sé dónde está, se lo debe haber quedado la Siciliano.
Y segundo, que no lo usaría. Aunque lo tuviera, no lo usaría porque yo soy Jimena Vicario. Y ahí yo le dije a la Darwinia, ganamos la causa. Que a partir de ahí ya se han anulado muchas adopciones plenas. Y además nosotros teníamos, era bravo ese juicio, te explico por qué. Primero porque además de anular una adopción plena, en este país nunca había. Grondona salió a la televisión a decir que no lo íbamos a lograr nunca porque eran irrevocables. Primero, que se anulara la adopción plena. Segundo, que la anularan como plena, pero la dejaran como simple y quedara con la apropiadora. Los chicos, los hijos, los desaparecidos fueron anotados como propios o inscriptos con una adopción plena, arguyendo que los encontraron abandonados y qué sé yo. La adopción plena, el menor pierde el vínculo con la familia biológica y no se puede volver atrás. En la adopción simple, el chico no pierde el vínculo con la familia biológica e incluso puede seguir llamándose como se llama. Entonces, una adopción plena, podrían decir, bueno, sí, no es Romina Paola Siciliano, pero bueno, que quede una adopción simple. Jimena Vicario pues se queda con Siciliano. Entonces teníamos que lograr que se anule, que se declare que era nula de nulidad absoluta y que se la identidad entre Paola Siciliano y Jimena Vicario. Y bueno, tuvimos sentencia de primera instancia y sentencia de segunda instancia y de corte. Y sentó jurisprudencia en esto, que es lo importante. Las adopciones plenas de los menores víctimas de desaparición forzada son nulas de nulidad absoluta porque fueron hechas en fraude a la propia ley de adopción. No eran menores abandonados, no eran menores entregados voluntariamente al Estado, o sea, no eran menores en condiciones de adoptabilidad. Eran menores robados. Y el delito no genera derechos.